Hola familia, bienvenidos a otro video de este canal. El procesador es la pieza más importante de un móvil, PC, etc., que por sí solo no sirve literalmente para nada, pero que sin este componente el resto del aparato tampoco sirve para nada. Si bien es cierto que el procesador tiene la parte del hardware, que vendría a ser cómo está fabricado, la litografía, etc., también cuenta con una parte que vendría a ser la parte del software, que no es otra cosa que cientos de instrucciones en un lenguaje de programación capaces de ejecutar operaciones complejísimas. Pero en este video vamos a hablar de un tema muy específico, que vendría a ser ¿qué es un nanómetro? ¿O a qué llamamos nanómetro? Sin más dilación, comencemos con el video. Empecemos definiendo qué es un nanómetro. Tal vez es algo muy complicado de entender a primera vista, pero no tiene mucho misterio ya que es una unidad de medida como cualquier otro, como metro, centímetro, etc. Entonces un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro o la 1.000.000ª parte de un milímetro. Estas unidades de medida nosotros, los más comunes y corrientes, nunca lo vamos a crear, medir o tocarlos. Más bien estas unidades es más conocida en la nanotecnología, en donde se miden cosas pero muy pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que miden los nanómetros en los procesadores? En primera opción podríamos decir que los nanómetros miden el tamaño del procesador, pero en realidad no es tanto así. Los nanómetros miden exactamente el espacio que hay entre los dientes de los transistores y por consecuencia el tamaño de los transistores. Y es aquí donde entra una de las claves para la carrera de reducción de los nanómetros, porque los transistores son los que dejan pasar la electricidad o no. Por eso dicen, mientras más pequeño el nanómetro, mejor será la optimización del consumo energético. Para ser conscientes de su tamaño, en 1 milímetro caben 1.000.000 de nanómetros. Ahora, si se reducen los nanómetros de antemano, también se van a reducir el tamaño del procesador. Ventajas de los procesadores con menor tamaño nanométrico. Como todos sabemos o estamos viendo, atrás quedaron los móviles de otros años, igualmente los PCs un poco antiguas. Porque una parte de la obsolescencia programada también se debe a la fabricación de los procesadores más potentes y con mejor rendimiento, obviamente con nanómetros más pequeños. Ahora, conociendo esto, ¿cuáles son las ventajas reales de contar con un procesador con un nanómetro más pequeño? Mejor rendimiento. A menor tamaño de los transistores de un procesador, entonces será mucho mejor el rendimiento, ya sea de un móvil, PC, etc. En otras palabras, los chips nuevos siempre serán mejores en rendimiento que los de la generación pasada. Aquí vamos a aclarar el rendimiento. Como ya dijimos que mientras más pequeños los transistores del procesador, este último será más potente y en tal sentido el procesador también será mucho más pequeño. Pero esto no significa que de por sí solo ya será mucho más potente tu móvil o PC. En principio sí, pero también está el software, los componentes que lo acompañan. Si un procesador es bueno, pero el software es una mierda, entonces algo no cuadra aquí, ¿verdad? Un buen hardware acompañado con un buen software te dará los resultados decentes. Mayor eficiencia energética. A menor tamaño de los nanómetros está ligada una mejor optimización energética. Quiere decir que la batería de tu móvil o laptop va a durar un poco más. Y esto no solamente es bueno para el rendimiento en general o más horas de pantalla activa, sino en la factura del fin de mes el consumo de energía de tu casa o depa será ligeramente menor. Menores dimensiones. Es otra relación directa. Por ejemplo, si el chip es más pequeño, entonces los fabricantes utilizarán ese tamaño para poder poner componentes con mayor dimensión o mejorar algunos que ya existen. Imaginemos, por ejemplo, tu cuarto. Bueno, cabe una cama, un ropero, una mesa, una silla, una tele, etc. Ahora, si estos artículos lo volveríamos 10 veces más pequeño, obviamente entrarían más artículos, ¿cierto? Lo mismo pasa con los procesadores. A medida que los nanómetros son cada vez más pequeñas, van a entrar más transistores. Ahora, ¿cuál es el futuro? Cada generación de los procesadores móviles o de PC están fabricadas con un nanómetro más pequeño. Los chips de los móviles actualmente están fabricados en 5 nanómetros y seguramente después vendrá 4 o 3 y la cuestión va a seguir bajando. Esto es así, es inevitable. Y mientras más pequeños sean los transistores, el procesador final será más eficiente, más potente. Ahora que ya conoces un poquito más sobre este tema, me gustaría saber tu opinión, abajo en los comentarios. Mi nombre es Esteban y conmigo nos vemos en próximos días. Que estés bien. Chao.